Proverbios capítulo 3, vamos a estar en el versículo 19 y 20. Proverbios capítulo 3, versículo 19 al 20. Amén. Dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para entenderla dentro de su contexto, para que nosotros podamos aplicarla en nuestras vidas. Que podemos gozarnos, Señor, y aprender más de quién tú eres. Ayúdanos para poner al costado las cosas que tenemos que hacer durante el día, mañana, esta semana, y enfocarnos en tu grandeza. En Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, apaguen su celular. Modo silencio, modo avión, como ustedes quieren hacer. Y si tienen más de un celular, por favor, a todos los celulares y reloj también. Ok, hermanos, si nosotros, el título hoy día es Guardando la sabiduría y no temiendo. Ahora, la confianza es algo que nosotros raramente no queremos dar a las personas. Nos cuesta construir la confianza, pero podemos destruirla en cuestión de segundos. Cuesta toda una vida para construir, en 5 segundos podemos destruir la confianza. Como cuando alguien traiciona a su cónyuge o un amigo te traiciona. La confianza quebrantada siempre duele, siempre duele, porque damos confianza a las personas con la intención de que estiman y valoran nuestra confianza. Así siempre es. Podemos ser demasiado confiados o no confiar lo suficiente. Tendemos a confiar a nuestra familia, pero ni siquiera eso es una garantía. Nosotros conocemos eso. He oído de un hombre que tuvo una relación con la esposa de su hermano. Una nuera que tuvo una relación con su suegro. De padres que roban de sus hijos, de hijos que se aprovechan de sus padres, especialmente cuando son mayores. Ni en la familia a veces no se puede confiar. Y cada uno de nosotros podemos dar ejemplos de haber sido traicionados o de haber traicionado a otros, porque nosotros también podemos causar daño. Y sin embargo, Salomón nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos ni confiemos en nuestro propio entendimiento. Él dice eso. Confiamos mucho en nosotros mismos porque nos amamos. Eso simplemente así es. Y cuando nos amamos es difícil amar a alguien que no sea nosotros. Así es. Cuando amamos a nosotros mismos es difícil amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Yo incluso conozco padres que se aman tanto, ni el amor por sus hijos puede usurpar el amor que ellos tienen por sí mismos. Y eso me da tristeza, porque nunca termina bien. Y más para el chico. Salomón estaba mostrando a los jóvenes que iban a ser líderes, que la sabiduría era más valioso que el oro y lo suficiente poderosa para ser utilizada en la creación. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos en Cristo. Y en versículo 21 y 22 nos dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guárdanla. 22, estamos en 21 y 22. Dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarden tu prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu ¿qué? Cuello. Eso es precioso. Nuestros ojos no deben apartarse de Dios. ¿Por qué no debe apartarse de Dios? ¿Tiene idea? ¿Por qué no debería nuestros ojos apartarse de Dios? Nos desviamos, eso sí es cierto. ¿Qué más? Tomamos malas decisiones. Pero ¿por qué no debemos
apartar nuestros ojos de Dios, porque es más valioso que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Y eso significa que cualquier cosa buena en los creyentes es porque hemos sido transformados y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. La bondad que puede ofrecer los incrédulos es porque tienen la imagen distorsionada de Dios en ellos, pero todavía rechazan a Dios en Cristo. Entonces, ahí afuera, las gentes pueden ser buenas, pero ellos no creen en Dios. Es una imagen distorsionada por el pecado. Y debemos guardar la sabiduría de Dios y la discreción. Discreción. La discreción se caracteriza de juzgar sabia y objetivamente. Discreción. Cuando tenemos sabiduría, tenemos discreción. Y algunos de nosotros carecemos toda discreción porque rechazamos a Dios. Yo te doy un ejemplo. Cuando la iglesia disciplina a una persona porque no se arrepienta, en lugar de tratarlo como incrédulo, algunos de nosotros comemos y pasamos tiempo con ellos como nada nunca pasó. Eso no es discreción. No estamos tomando la sabiduría de Dios. ¿Tú sabes por qué lo hacemos? Porque no tenemos que ser amorosos. Eso es lo que decimos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ni comer con ellos. Lo que causan divisiones, lo que roban, lo que estafan, que viven en inmoralidad. La Biblia dice que no debemos ni comer con ellos. Pero ¿sabes lo que nosotros hacemos? Lo opuesto. Porque no tenemos discreción. Porque la Biblia, para muchos de nosotros y la iglesia, todo está bajo de amor. Ahí está. Ese es el atributo de Dios que todos nosotros abrazamos, amor. Y muchos de nosotros tenemos que entender que la discreción va a decir, yo voy a seguir a Dios, aunque ABCD. Ahora, otra forma. Mujeres, cuando atacan el carácter de su esposo, muchas de esas mujeres no saben acallarse. Porque nosotros, los varones, en realidad a veces no tomamos la cosa a pecho, pero las mujeres sí. Entonces, cuando ataca al esposo, nosotros, las mujeres sacan para defender a su esposo, la honra de sus hijos, en vez de utilizar la discreción y orar por esa hermana o ese hermano. Nosotros nos cuesta usar la discreción. La discreción juzga con sabiduría y objetividad, según la palabra de Dios. Y nosotros tendemos a juzgar según nuestros sentimientos o la relación que tenemos con una persona. Así lo hacemos. Muchos de nosotros, no es nuestra familia, yo tengo que apoyar mi familia. Nosotros no apoyamos nuestra familia en tonterías. Yo sé que yo no soy famoso por decir esas cosas, pero yo no voy a animar a mi familia en pecado, no lo voy a hacer. Entonces, mira este ejemplo acá. Los padres permiten el comportamiento pecaminoso de sus hijos. Padres que animan mal comportamiento en sus hijos. Padres que animan a sus varones, ven, pornografía, para que aprenda. No tienen ni una gota de discreción. ¿Sabe cuántas veces he oído? Ustedes no conocen el amor de una madre. Pastor, tú no conoces el amor de una madre. Como eso le da la autoridad para violar la palabra de Dios. Y cuando le digo a las madres, no así, o a los padres, no debería ser así. Mira lo que dice la palabra de Dios, tú no conoces el amor. Y yo digo, tú no conoces a tu Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial debería ir por encima de nuestros hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que ama a su esposo o su esposa más que mí no es digno de ser mi discípulo.
El que ama a sus hijos más que a mí no es digno de ser mis discípulos. O vamos a tomar un ejemplo bíblico. Cuando Abraham, que no juzgó bíblicamente, no confió en Dios y dijo que su esposa era su hermana, que era media verdad. Pero media verdad es una mentira. Él no confió en el Señor, no usó discreción. Y algunas personas permanecen en la iglesia que no son bíblicas porque no tienen discreción. No, esta es mi iglesia, Dios me salvó aquí. Ah, interesante. ¿Dios te salvó en esta iglesia? Sí, Dios me salvó. No, Dios te salvó antes de la fundación del mundo. Él simplemente utilizó esa iglesia. Pero tu lealtad a Dios no es la local. Yo te digo porque acá, en Cusco, en muchas iglesias y en Latinoamérica, falta de discreción en la iglesia. Entonces vamos a leer nuestro pasaje de nuevo. 3, yo dije 19, 20, pero 21, 22. Dice, sí, no me sé, 21, 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué? La sabiduría. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Si mantenemos la sabiduría de Dios constantemente en nuestro corazón, al frente de nuestra mente, de nuestra conciencia, será vida para nuestra alma, un adorno para nuestro cuello. Y cuando caminamos y permanecemos en la sabiduría de Dios, ¿qué dice el versículo 23? Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie, ¿no? ¿Qué? Ahí está. Esto no significa que no pasaremos por dificultades en nuestras vidas. Eso no significa que en nuestras vidas vamos a ser perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero en nuestras dificultades vamos a creer más y más en Dios, depender más y más en Él y en su soberanía y desconfiar en nosotros mismos. Y esa es la lucha. Nosotros confiamos en nosotros mismos. Tendremos paz en el Señor porque incluso en nuestras pruebas estaremos en su camino y Él que nos sostendrá. Vamos a leer de nuevo. Vamos a ver del 23. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no que tropezará tu pie. ¿Eso significa que no vamos a ser perfectos? No, no vamos a ser perfectos. 24. Cuando te acuestas, vamos a leer esto. Cuando te acuestas no tendrás ¿qué? Temor. Eso significa que vamos a dormir en paz. No tendrás temor. Sí, te acostarás y serás dulce. Acostará y será dulce tu sueño. Eso es precioso. Tenemos que depender en el Señor. Tendremos paz en el Señor porque sabemos que Él es poderoso. Y el versículo 24 es difícil de aplicar. Es difícil de aplicar. Cuando nosotros estamos en pruebas es difícil de dormir en paz. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Hay un pleito en la familia, algo está pasando, alguien está enfermo y no dormimos, no comemos, nos volvemos flaquitos así porque no podemos hacer nada. Nos cuesta aplicarlo a veces. Pero mira cómo dice la versión Dios habla hoy. Cuando descansas no tendrás que temer. Cuando te acuestas dormirás tranquilo. Amén. Y esto me llevó un tiempo para aplicar. Pero a veces perdemos el sueño porque no confiamos en Dios. A veces perdemos el sueño porque estamos nublados por la circunstancia. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? ¿Cuánto le falta en la cuenta? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Qué va a comer? Etcétera. Y no dormimos. Pero nosotros debemos descansar. Jesús durmió en la tormenta, ¿sí o no? Sí. ¿Recuerdan la tormenta? Él estaba echado, me imagino, roncando. Y los discípulos desesperados, no te importa que estamos muriendo, no te importa que perezcamos, dice Marcos 4,
35 al 41. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el sueño y una vez más el peso porque estábamos preocupados por algo en nuestras vidas? Yo sí. Me ha pasado. La sabiduría de Dios nos da paz, incluso para dormir, si confiamos en el Señor. Pero muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestras tonterías porque no tenemos discreción. Metemos la pata acá, decimos esto que no deberíamos decir, hablamos a nuestros hijos así, tratamos a nuestro cónyuge así, y somos un desastre. Porque no aplicamos la sabiduría del Señor. Tenemos que entender, la sabiduría de Dios nos da paz. Nos da paz para tomar decisiones, nos da paz para dormir, porque sabemos que Él cuidará de nosotros. Incluso en las tormentas podemos dormir. ¿Por qué? Porque sabemos que, vamos a decir, la situación termina en la muerte de nosotros mismos o de un ser querido. Si están en Cristo, esa muerte no es final. Y si nosotros estamos enfrentando la muerte, ¿qué nos espera en otro lado? La gloria. Entonces ganamos igual. Entonces deberíamos dormir en paz, porque Dios sigue siendo Dios a pesar de la circunstancia. Ahora mira lo que dice el versículo 25. No temerás el pavor. Mi versión dice pavor. ¿Qué dice tu versión? Pavor. Arrepentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. Precioso es eso. La sabiduría de Dios es nuestro escudo y fortaleza. Él se encargará de nuestros enemigos. Lo voy a repetir. Él se encargará de nuestros enemigos. ¿Tú tienes que defenderte? No. ¿Por qué no deben defenderse? La justicia, la Biblia dice un poquito diferente. ¿Cómo lo dice? La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Si la venganza es de Dios y después tú la tomas en tu mano, ¿qué está diciendo a Dios? No estamos confiando. Yo no confío en ti. Ahora, Él puede decir eso de nosotros, pero nosotros decirlo a Él, jamás. Tenemos que entender que Dios nos va a cuidar, como Él cuidó a Egipto. Y Él cuidó a Israel en Egipto. ¿Y qué pasó con el ejército de Egipto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos sobrevivieron? No. La mayoría de ellos murieron. Como Jesús lo hizo con nosotros contra Satanás. La muerte y la esclavitud del pecado, que en cual nosotros estábamos sujetos. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos libró. Ya Satanás, el enemigo y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Él nos protege. En Cristo estamos protegidos. Y eso no significa que no vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir. Yo voy a tener un pleito con mi esposa. Ella conmigo, con mis hijos, con mis hermanas. Así va a ser. Es parte de. Pero muchos de nosotros sufrimos simplemente porque no tenemos discreción. No tenemos la capacidad de tomar una decisión bíblica porque nos llevamos por nuestras emociones. Y eso duele. Y una vez más, vamos a sufrir. Yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a Daniel 3, 17 al 19. Daniel 3, 17 al 19. Ahora, yo te dije que estábamos en el 19 y 20, pero estábamos en 21 al 26. Entonces, para aclarar. Daniel 3, 17 al 19, ¿lo tienen? Hermana Gaby, ¿tú puedes leer? Sí, Daniel 3, versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, haz de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Vamos a tomar algo acá.
está hablando con quién. ¿Está hablando con una persona común y corriente? El rey. Y él dice, Dios puede salvarme, pero si no lo hace, igual no vamos a servir a tu Dios. ¿Por qué? Porque usaron la discreción para decir, no vamos a adorar a esa estatua. Ellos dijeron no y confiaron en el Señor en vez de someterse a la presión social, a la presión del rey, y aún enfrentando la muerte dijeron, a mí no importa, porque yo voy a servir a Dios. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Dice la palabra de Dios, Padre, acá Jesús está orando, hablando con su Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Vamos a sufrir? Vamos a sufrir. Porque Dios dijo, no, tú vas a tomar esta copa. ¿Y tú sabes lo que hizo su hijo? Tomó esa copa. Hasta la última gota de la ira de Dios lo tomó. Y murió. Y resucitó. Y ascendió a la diestra del Padre. Yo quiero que ustedes vean, muchos de nosotros, acá nos llama para usar discreción. Esa discreción es para que nosotros podamos descansar y confiar en Dios y su palabra y no en nuestras circunstancias. Es que nosotros no queremos confiar en Dios, confiamos en nosotros mismos, hacemos lo que queremos hacer y cuando nos confrontan, nos molestamos. Porque no tenemos discreción. Cuando rechazamos las cosas de Dios, vamos a aplicar una sabiduría, pero jamás va a ser la sabiduría de la palabra de Dios, va a ser la sabiduría del mundo. No tenemos que preocuparnos, hermanos. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir, pero no tenemos que preocuparnos por nuestros enemigos, por lo que dicen las personas, lo que las personas, vamos a decir, nos atacan, si las personas nos odian en este mundo, no porque nosotros somos crueles, simplemente porque amamos a Dios y somos fieles a Él. No tenemos que temer, no tenemos que preocuparnos. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 26. Mira lo que dice el versículo 6. Vamos a leerlo con 25 porque tiene más contexto. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque conecta lo que se dijo anterior, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie y ¿qué? Apresado. Él te va a proteger. Él te va a proteger. Ahora, nosotros podemos decir, yo no voy a obedecer a Dios. Amén. Y Dios te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque te ama. Si ustedes no quieren obedecer, si son verdaderamente sus hijos, Él va a disciplinar. La sabiduría de Dios nos mantendrá lejos, alejados de las trampas de los malvados, de los impíos que nos quieren causar daño. Pero algunos de nosotros entramos en la trampa. Algunos de nosotros lo echamos en la piscina. ¡Pah! Porque queremos y no queremos usar discreción. No queremos juzgar bíblicamente. Porque nos olvidamos, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nosotros tenemos que confiar. Y nosotros no confiamos. Confiamos más en nuestras personas, confiamos más en nuestra habilidad. Estar en Dios por medio de Cristo significa estar protegido por Él. Yo estoy protegido por Dios. Ahora, ¿las personas me atacan? Sí. Y yo estoy aprendiendo cada día más y más a roncar más fuerte. No me importa. Porque yo entiendo que la venganza es del Señor.
no es mía. Que hablen de mí, amén. Sigue adelante. No va a cambiar las cosas. Yo confío en el Señor. Si guardamos la sabiduría de Dios, el resultado es que no temeremos porque confiamos en mí, no, en Dios. Una cosa lleva a la otra. Y cuando una persona es salvada a creer en Jesucristo, esa persona es una nueva, ¿qué? Criatura. Vamos a regresar. Si somos una nueva criatura, vamos a leer 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Guárdalo. Somos una nueva criatura. Entonces, si Dios dice que lo guarde, ahora porque somos una nueva criatura, podemos hacerlo. Somos una nueva criatura. Podemos aplicar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ha transformado nuestro corazón. Y ahora podemos confiar con gozo en el Señor. Es el corriente natural de ser una nueva criatura. Obedecer a Dios. Amor a su palabra. Predicar el Evangelio. Confiar en Dios, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Eso es nuestra nueva naturaleza. Y cuando no confiamos en la sabiduría de Dios, nuestras vidas tropiezan. Y no solamente tropiezan constantemente. Si tenía mucho dinero, se va todo el dinero. Si hay pleitos en tu matrimonio, se divorcian. Si busca amor afuera de un matrimonio, se queda embarazada, el varón y la chica embarazados. Así es, nosotros tomamos decisiones en nuestras emociones y no aplicamos la discreción de la palabra de Dios. Y constantemente va a empeorar las cosas, no van a mejorar, porque si alguien rechaza a Dios, ¿qué tú crees que va a hacer Dios? Ok, te va a dejar. Toma. ¿Tú crees que es más sabio que Él? Eventualmente va a decir, ok, sigue. Y eso aún puede dar resultado a la muerte. Yo quiero que ustedes entiendan, aún en la persecución vamos a descansar. Vamos a descansar, pero la persona que no confía jamás va a descansar, porque no confía en el Señor. Y yo te voy a dar un ejemplo, y acá terminamos. Noé, él construyó el arca, algunos dicen 50, 75 años, otros dicen más de 100 años. Pero la idea es que tardó mucho tiempo. Confió en Dios en medio de toda la corrupción que había a su alrededor. Confió. Noé no se aferró a la confianza del hombre, sino a la confianza de Dios. Por todos esos años, él estaba con martillo, ahí cortando, construyendo el arca. Qué precioso es eso. Y no no cayó en la presión social. Él siguió confiando en el Señor. Él siguió confiando en el Señor. Entonces, cuando él terminó, Dios envió todos los animales en par. ¿Quién salvó Dios de todo el mundo? A 8 personas. Qué interesante. Salvó a 8 personas. Y ahora en Jesús, Él es el mejor arca. Y Él nos salva eternamente de la esclavitud. Cumplió la ley por nosotros. Murió en una cruz de madera. Y ahora está a la diestra del Padre. Entonces el arca de madera salvó a Noé y su familia. Y la cruz de madera salva eternamente al pueblo de Dios. Al igual que Noé entró en el arca, Jesús cargó y fue clavado en la cruz para salvar a muchos. Cuando confiamos en Dios, incluso en nuestro sufrimiento, no tememos.
Ahora, yo digo todo eso porque mucho dentro de esta iglesia nos falta usar la palabra de Dios, discreción. Y que tenemos que crecer en esa área. ¿Cómo podemos crecer en esa área? Confiando más en Dios y menos en nosotros y leyendo la palabra de Dios y intentando aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, este primer tiempo, oraremos para que amemos la sabiduría de Dios en Cristo y en la palabra.